El nombre que vi grabado en un banco de la iglesia reveló un secreto de mi pasado. Valeria nunca había sido especialmente religiosa, pero ese domingo de noviembre había algo en el aire fresco de Coyoacán que la había impulsado a entrar a la antigua iglesia de San Juan Bautista. Tenía 38 años y atravesaba uno de esos momentos de la vida donde todo parece estar en pausa. Su madre había fallecido 6 meses atrás. Su matrimonio se había disuelto amigablemente un año antes y sentía que caminaba por la Ciudad de México como una extraña en su propia historia. Esa mañana, mientras la luz dorada del otoño se filtraba por los vitrales coloniales, Valeria se sentó en uno de los bancos de madera del fondo, lejos de las pocas personas que asistían a misa. Necesitaba silencio, un espacio para pensar, para respirar. Mientras acomodaba su bolso y se recargaba en el respaldo, sus dedos rozaron algo irregular en la madera pulida del banco. Bajó la mirada y ahí, tallado con cuidado en el borde lateral del asiento, casi oculto por décadas de barniz y uso, leyó un nombre seguido de una fecha. Para mi Valeria, diciembre 1986. Su corazón se detuvo. Era su nombre. Valeria no era un nombre común en México, y la fecha correspondía al mes y año de su nacimiento. Con manos temblorosas pasó los dedos por las letras talladas, sintiendo cada línea grabada en la madera vieja. Debajo del mensaje había algo más, las iniciales RM y un pequeño corazón. Su mente comenzó a girar con preguntas que no tenía forma de responder. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Valeria se quedó sentada en ese banco durante toda la misa sin escuchar una palabra. Sus ojos permanecían fijos en esas letras talladas, en ese mensaje que parecía haber estado esperándola durante 38 años. Su madre, Lorena, había muerto de un paro cardíaco en mayo, y con ella se habían ido muchas conversaciones pendientes, muchas preguntas que Valeria nunca se había atrevido a hacer. Su padre oficial, Javier Montes, había abandonado a su madre cuando Valeria tenía apenas 2 años y nunca había vuelto a formar parte de su vida. Lorena siempre había sido evasiva sobre los detalles de esa relación, y Valeria había aprendido desde pequeña a no presionar demasiado. Pero ahora, con ese mensaje frente a ella, todas las pequeñas incongruencias de su infancia comenzaron a tomar forma en su mente como piezas dispersas de un rompecabezas. Recordó cómo su madre siempre había evitado hablar de Coyoacán, a pesar de haber crecido ahí. Recordó las fotografías que Lorena guardaba en una caja en lo alto del closet. Fotografías que Valeria había visto solo una vez de niña y que su madre había escondido rápidamente con lágrimas en los ojos. Recordó que en su acta de nacimiento el nombre de su padre aparecía, pero nunca había conocido detalles reales sobre él. Solo el apellido Montes que ella llevaba y que siempre le había parecido una cáscara vacía, un nombre sin historia. Cuando la misa terminó y la iglesia se vació, Valeria permaneció sentada. Sacó su teléfono y tomó varias fotografías del tallado, ajustando la luz para capturar cada detalle de las letras. Las iniciales RM no correspondían a Javier Montes. Su mente trabajaba febrilmente tratando de recordar si su madre alguna vez había mencionado a alguien con esas iniciales, pero no encontraba nada. Se levantó finalmente y caminó hacia el frente de la iglesia, donde un sacerdote anciano guardaba los objetos de la misa en la sacristía. Con voz insegura, Valeria se acercó y le preguntó si sabía algo sobre los nombres tallados en los bancos. El padre Gilberto, un hombre de casi 70 años, con ojos bondadosos detrás de gruesos anteojos, sonrió con nostalgia. Le explicó que muchos de esos bancos tenían más de 50 años y que en los 80 era común que las personas tallaran mensajes, especialmente los jóvenes enamorados que prometían amor eterno o los padres que celebraban el nacimiento de sus hijos. Era una época diferente, dijo el padre, cuando la gente aún creía que grabar algo en madera era una forma de hacerlo permanente, de dejar una marca en el tiempo. Valeria le mostró la fotografía del tallado y le preguntó si recordaba a alguien con las iniciales RM que hubiera frecuentado la iglesia en los 80. El padre Gilberto estudió la imagen con atención, frunciendo el ceño en concentración. Después de un largo silencio, negó con la cabeza lentamente, pero algo en su expresión le dijo a Valeria que no era toda la verdad. Había una chispa
chispa de reconocimiento en sus ojos, una tensión en su mandíbula que delataba que sabía más de lo que decía. Valeria insistió con suavidad, explicándole que ese mensaje podría estar relacionado con su propia historia familiar, con su nacimiento. El padre Gilberto suspiró profundamente y le pidió que lo acompañara a su oficina, una habitación pequeña llena de archivos y libros viejos que olía a papel antiguo y velas apagadas. Se sentó detrás de su escritorio y le indicó a Valeria que tomara asiento frente a él. Con voz cuidadosa, le dijo que en 1986 él era un sacerdote joven recién asignado a esa parroquia y que recordaba muchas caras de esa época, muchas historias. Las iniciales RM le resultaban familiares, muy familiares, pero necesitaba pensar bien antes de decir algo que pudiera no ser cierto o que pudiera causar dolor innecesario. Valeria sintió que estaba al borde de algo importante, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su origen. Le suplicó al padre Gilberto que le dijera lo que recordaba, que ella necesitaba saber la verdad, que su madre había muerto sin contarle nada y que ese mensaje tallado en el banco era la única pista que tenía. El sacerdote la miró con compasión y finalmente asintió. Le contó que en los 80 había un joven que venía regularmente a esa iglesia, un muchacho de buenos sentimientos llamado Roberto Méndez. Era un estudiante de medicina en la UNAM, hijo de una familia humilde de la colonia del Carmen, y estaba profundamente enamorado de una joven llamada Lorena. El corazón de Valeria se aceleró al escuchar el nombre de su madre. El padre Gilberto continuó, diciendo que Roberto y Lorena eran inseparables, que los veía juntos en la plaza de Coyoacán, en los jardines de Centenario, siempre tomados de la mano y con esa luz especial que tienen los jóvenes enamorados. Pero había un problema. La familia de Lorena no aprobaba la relación. Los padres de ella, personas de cierta posición social en Coyoacán, tenían planes diferentes para su hija, planes que no incluían a un estudiante de medicina sin recursos que apenas podía pagarse los estudios. El padre Gilberto hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto más debía revelar. Finalmente, con voz baja, le dijo a Valeria que a finales de 1986, Lorena había llegado a la iglesia un día llorando, buscándolo para confesarse. Le había contado que estaba embarazada de Roberto, pero que sus padres acababan de descubrirlo y la habían obligado a terminar la relación. Le habían dicho que si continuaba viendo a Roberto, la desheredarían y la echarían de la casa. Lorena estaba desesperada, desgarrada entre el amor que sentía por Roberto y el miedo a perder a su familia, a quedarse sola y sin recursos con un bebé en camino. El padre recordaba haberle aconsejado que fuera honesta, que hablara con Roberto, que confiara en que el amor verdadero encontraría un camino. Pero después de esa conversación, Lorena había desaparecido de Coyoacán. Se había mudado a otra parte de la ciudad, y cuando el padre Gilberto preguntó por ella, le dijeron que se había casado rápidamente con otro hombre, alguien aprobado por su familia. El sacerdote nunca supo qué había pasado con Roberto, solo que había dejado de venir a la iglesia poco después, como si algo dentro de él se hubiera roto. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo comenzaba a tener sentido de una manera dolorosa y reveladora. Javier Montes, el hombre cuyo apellido ella llevaba, no era su padre biológico. Había sido un acuerdo, un arreglo conveniente para salvar las apariencias. Su madre había sacrificado su amor verdadero para mantener la paz con su familia. Y luego, cuando Javier las había abandonado 2 años después, probablemente incapaz de sostener la farsa, Lorena se había quedado sola criando a una hija que le recordaba cada día al amor que había perdido. Por eso nunca hablaba de Coyoacán, por eso guardaba esas fotografías como tesoros dolorosos, por eso había lágrimas en sus ojos cada vez que Valeria preguntaba sobre su padre. Valeria le preguntó al padre Gilberto si sabía qué había pasado con Roberto Méndez, si sabía dónde podría encontrarlo. El sacerdote negó con la cabeza tristemente, diciendo que habían pasado casi 40 años y que no tenía idea de qué rumbo había tomado la vida de ese joven. Solo sabía que Roberto había sido un buen muchacho, alguien que amaba profundamente a Lorena y que seguramente había sufrido mucho con esa separación forzada. Valeria salió de la iglesia con la mente en torbellino y el corazón lleno de preguntas urgentes. Caminó sin rumbo por las calles empedradas de Coyoacán, pasando por la plaza
Plaza Hidalgo y los jardines donde su madre y Roberto probablemente habían caminado juntos décadas atrás. Se sentó en una banca bajo los árboles frondosos y sacó su teléfono, buscando en Google el nombre Roberto Méndez. La búsqueda le dio miles de resultados, demasiados para ser útiles, sin más información. Necesitaba algo más específico, alguna pista que la llevara al Roberto Méndez correcto. Pensó en las cosas que el padre Gilberto le había dicho, estudiante de medicina en la UNAM en los 80, de la Colonia del Carmen. Con esos datos, comenzó a buscar en grupos de Facebook de exalumnos de medicina de la UNAM, en páginas de generaciones de los 80. Pasó horas navegando entre fotografías viejas y comentarios nostálgicos, sintiendo que buscaba una aguja en un pajar. Cuando ya estaba por rendirse, encontró una publicación en un grupo de la Facultad de Medicina generación 1982-1988, donde alguien mencionaba una reunión de exalumnos y adjuntaba una lista de nombres. Ahí, en esa lista, estaba Dr. Roberto Méndez Salazar, especialista en pediatría, generación 1988. El corazón de Valeria latió con fuerza mientras copiaba el nombre completo. Ahora tenía un punto de partida. Buscó en Google al Dr. Roberto Méndez Salazar, pediatra, y encontró varios resultados. Había un pediatra con ese nombre que tenía un consultorio en la colonia Roma Norte, según un directorio médico en línea. La dirección estaba ahí, junto con un número de teléfono. Valeria miró la pantalla de su celular durante largo rato, debatiéndose entre el miedo y la necesidad de saber. ¿Qué le diría? ¿Cómo se presenta alguien a un desconocido diciendo que posiblemente sea su padre? ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si ese Roberto Méndez era otra persona, alguien que no tenía nada que ver con su historia? Pero algo en su interior, una certeza que no podía explicar, le decía que estaba en el camino correcto. Decidió no llamar por teléfono. No quería tener esa conversación a distancia. Si iba a hacer esto, sería en persona, mirándolo a los ojos, viendo su reacción. Al día siguiente, lunes por la mañana, Valeria se encontró parada frente a un edificio antiguo, pero bien mantenido en la calle Álvaro Obregón, en plena Roma Norte. Había practicado mentalmente lo que diría, pero todas las palabras le parecían inadecuadas, insuficientes para la magnitud de lo que estaba por hacer. Subió las escaleras hasta el segundo piso, donde una placa dorada junto a una puerta decía Dr. Roberto Méndez Salazar, pediatría, consultorio 203. Respiró profundamente y tocó el timbre. Una enfermera joven le abrió y le preguntó si tenía cita. Valeria, improvisando, dijo que necesitaba hablar con el doctor sobre un asunto personal urgente, que no era una consulta médica. La enfermera frunció el ceño, pero le dijo que esperara, que el doctor estaba terminando con un paciente y que le preguntaría si podía atenderla. Valeria se sentó en la pequeña sala de espera, rodeada de carteles coloridos con consejos de salud infantil y una pecera con peces dorados que nadaban en círculos hipnóticos. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba y su mente repasaba una y otra vez las preguntas que necesitaba hacer. Después de unos 15 minutos que le parecieron eternos, la enfermera regresó y le indicó que pasara. Valeria se levantó con las piernas temblorosas y entró al consultorio. Era una habitación luminosa con ventanales que daban a la calle, llena de juguetes educativos y libros infantiles. Detrás de un escritorio de madera estaba sentado un hombre de alrededor de 60 años, con cabello canoso perfectamente peinado, rostro amable surcado de líneas de expresión y unos ojos castaños que la miraron con curiosidad y algo más, algo que parecía reconocimiento imposible. Valeria sintió que algo dentro de ella se movía al verlo, una conexión inexplicable, como si sus células reconocieran algo familiar en ese extraño. El doctor se levantó cortésmente y le ofreció asiento, presentándose con voz cálida y preguntándole en qué podía ayudarla. Valeria se sentó al borde de la silla, con las manos apretadas sobre su bolso, y comenzó a hablar con voz que intentaba mantenerse firme, pero que temblaba ligeramente. Le contó sobre la iglesia de San Juan Bautista, sobre el banco con el nombre tallado, sobre la conversación con el padre Gilberto, sobre su madre Lorena, que había fallecido 6 meses atrás. El efecto de sus palabras en el doctor fue inmediato y devastador. Su rostro se volvió pálido, sus manos se aferraron a los brazos de su silla y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Durante un largo momento
Roberto no dijo nada, solo la miraba como si estuviera viendo un fantasma, como si el pasado hubiera irrumpido de repente en su consultorio ordenado después de casi 4 décadas. Finalmente, con voz rota, murmuró el nombre, Lorena. No era una pregunta, era un lamento, una herida antigua que volvía a abrirse. Roberto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Valeria mientras intentaba recomponerse. Cuando se volvió de nuevo hacia ella, había lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, y su voz era apenas un susurro cuando le preguntó si era cierto, si realmente era posible que ella fuera su hija. Valeria sacó su acta de nacimiento de su bolso, el documento que mostraba su fecha de nacimiento en diciembre de 1986 y el nombre de su madre, Lorena Ruiz Velasco. Roberto tomó el papel con manos temblorosas y lo estudió durante largo rato, como si estuviera descifrando un mensaje en un idioma olvidado. Entonces comenzó a hablar, y su voz llevaba el peso de casi 40 años de silencio y dolor. Le contó a Valeria que había conocido a Lorena en 1984, cuando él tenía 22 años y estaba en tercer año de medicina, y ella acababa de cumplir 20 y estudiaba diseño gráfico en La Esmeralda. Se habían encontrado por casualidad en una conferencia sobre arte y medicina en el Museo de la Ciudad de México y habían conectado instantáneamente. Lorena era brillante, sensible, soñadora, con una risa que iluminaba cualquier espacio y una forma de ver el mundo que desafiaba las convenciones. Roberto venía de una familia humilde de trabajadores. Su padre era carpintero y su madre trabajaba limpiando casas, pero habían hecho sacrificios enormes para que él pudiera estudiar medicina. Lorena provenía de una familia de abolengo en Coyoacán, con abuelos que habían sido intelectuales cercanos al círculo de Frida Kahlo y Diego Rivera, y padres que esperaban que ella se casara con alguien de su mismo nivel social. Pero Lorena se había enamorado de Roberto con una intensidad que desafiaba la lógica y las expectativas familiares, y él de ella de la misma manera. Durante 2 años habían vivido su amor en secreto parcial, encontrándose en parques, en cafés alejados, en la iglesia de San Juan Bautista, donde podían sentarse juntos sin ser juzgados. Roberto le había prometido que terminaría la carrera, que conseguiría un buen trabajo como médico y que entonces iría formalmente a pedir su mano, demostrando a su familia que era digno de ella. Pero en septiembre de 1986, Lorena le había dado la noticia. Estaba embarazada. Roberto recordaba perfectamente ese momento, sentados en el mismo banco de la iglesia donde décadas después Valeria encontraría el mensaje tallado. Recordaba la mezcla de terror y alegría que había sentido, la forma en que había tomado las manos de Lorena y le había prometido que todo saldría bien, que se casarían, que encontrarían la forma de salir adelante juntos. En un arranque de optimismo y amor, mientras Lorena iba al baño de la iglesia, Roberto había sacado su navaja de bolsillo y había tallado ese mensaje en el banco. Para mi Valeria, el nombre que habían elegido juntos para su hija si nacía niña, un nombre que significaba valiente, porque eso era lo que su bebé necesitaría ser. Había agregado sus iniciales y un corazón, creyendo que ese banco sería el lugar donde algún día traerían a bautizar a su hija, donde comenzaría su historia como familia. Pero los padres de Lorena habían descubierto el embarazo apenas 2 semanas después. Una mañana, cuando Roberto llegó como siempre a encontrarse con Lorena en su lugar habitual cerca del Jardín Centenario, ella no apareció. Esperó durante horas. Llamó a su casa desde un teléfono público, pero nadie le dio razón. Finalmente, esa tarde recibió una carta entregada por mensajero en su casa de la colonia del Carmen. Era de Lorena, pero las palabras parecían escritas por otra persona, como si alguien las hubiera dictado. En la carta, Lorena le decía que su familia había descubierto todo, que sus padres le habían dado un ultimátum. O terminaba la relación con Roberto o la desheredarían y la repudiarían, cortando todo apoyo económico y emocional. Pero había más. La familia había arreglado un matrimonio rápido con Javier Montes, un conocido de la familia que estaba dispuesto a aceptar al bebé como propio a cambio de una generosa compensación económica y conexiones sociales. En la carta, Lorena le decía a Roberto que lo amaba, pero que no podía enfrentar sola la vida con un bebé, que tenía
tenía miedo, que necesitaba el apoyo de su familia. Le pedía que la entendiera, que la perdonara, que siguiera adelante con su vida sin ella. Roberto le contó a Valeria que esa carta lo había destrozado completamente. Durante semanas había intentado llegar a Lorena. Había ido a su casa en Coyoacán solo para que los empleados le cerraran la puerta en la cara. Había esperado afuera de su escuela para encontrarla, pero ella había dejado de asistir. Finalmente, alguien le confirmó que Lorena se había casado con Javier Montes en una ceremonia privada y que se habían mudado a la colonia Nápoles. Roberto había caído en una depresión profunda. Había estado a punto de abandonar la medicina, pero su madre, una mujer sabia que intuía el dolor de su hijo, aunque no conociera todos los detalles, lo había convencido de seguir adelante, de convertir su dolor en propósito. Le había dicho que la mejor forma de honrar ese amor perdido era terminando su carrera y convirtiéndose en el mejor médico posible, en alguien que cuidara a los niños y les diera el amor que él no podía dar a su propia hija. Así que Roberto había terminado medicina. Se había especializado en pediatría precisamente por eso, porque cada niño que atendía era una forma de estar cerca de la hija que había perdido. Se había casado años después con una buena mujer, Silvia, con quien había tenido 2 hijos varones, pero nunca, ni un solo día en casi 40 años, había dejado de pensar en Lorena y en esa niña que había nacido en diciembre de 1986 y que llevaba el nombre que él había elegido. Valeria escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro, sintiendo el peso de todas esas vidas alteradas por decisiones tomadas bajo presión y miedo. Le preguntó a Roberto si alguna vez había intentado saber de ella, si había buscado a su madre después. Roberto asintió con tristeza. Le contó que en 1990, 4 años después, cuando ya era médico establecido, había reunido el valor para buscar información sobre Lorena. Había descubierto que Javier Montes la había dejado, que vivía sola con una niña pequeña en la colonia del Valle. El instinto de Roberto había sido buscarla inmediatamente, pero entonces había pensado en todo el dolor que podría causar, en cómo su aparición podría complicar más la vida de Lorena, en cómo su presencia podría causar problemas con su familia o afectar a la niña. Había sido cobardía, admitió con voz quebrada, cobardía disfrazada de consideración. En lugar de buscarla, se había conformado con saber que estaban bien desde lejos, con asegurarse a través de conocidos comunes que Lorena tenía trabajo y que la niña estaba sana. Había sido su forma de cuidarlas sin interferir, de amarlas desde la distancia. Valeria sintió una mezcla compleja de emociones: rabia por todos esos años perdidos, por las mentiras y los silencios, pero también comprensión dolorosa de las circunstancias imposibles que habían enfrentado todos los involucrados. Le preguntó a Roberto si tenía alguna fotografía de su madre de esa época, algún recuerdo físico de su relación. Roberto se levantó y fue hacia un archivero en la esquina de su consultorio. De un cajón cerrado con llave, sacó una caja de zapatos gastada. Dentro, cuidadosamente preservados, había docenas de fotografías de él y Lorena juntos, en la plaza de Coyoacán, en los jardines de Ciudad Universitaria, sentados en los escalones de la iglesia de San Juan Bautista. En cada foto eran radiantes de juventud y amor, sus rostros luminosos, con esa certeza que tienen los muy jóvenes de que su amor puede conquistar cualquier obstáculo. Valeria tomó las fotografías con reverencia, viendo por primera vez a su madre joven, feliz de una forma que nunca había visto en la mujer que la había criado. La Lorena de esas fotos era diferente. Tenía luz en los ojos, una sonrisa sin sombras, una libertad en su expresión que Valeria nunca había conocido. También había cartas, docenas de cartas de amor escritas a mano en papel delicado, llenas de palabras apasionadas y promesas rotas. Roberto le dijo que durante todos estos años había guardado esas cosas como tesoros, como evidencia de que ese amor había sido real, de que no había sido un sueño de juventud. Le contó que había pensado en buscar a Lorena miles de veces a lo largo de las décadas, especialmente en momentos significativos, cuando se graduó de pediatría, cuando nació su primer hijo, cuando cumplió 50 años. Pero siempre algo lo había detenido: el miedo al rechazo, el respeto por la vida que ella había construido, la incertidumbre sobre si su aparición sería bienvenida o causaría más dolor. Ahora, al saber que Lorena había muerto 6 meses atrás, el
remordimiento en su voz era palpable. Se había perdido la oportunidad de hablar con ella una última vez, de preguntarle si lo había perdonado, si había sido feliz, si alguna vez había pensado en él con la misma intensidad con la que él había pensado en ella todos estos años. Valeria, con voz suave pero firme, le dijo que su madre había pensado en él constantemente. Le contó sobre la caja de fotografías escondidas en lo alto del closet, sobre cómo su madre evitaba Coyoacán como si fuera un lugar embrujado por recuerdos demasiado dolorosos, sobre la tristeza que a veces nublaba sus ojos cuando creía que nadie la miraba. Le contó que Lorena nunca había vuelto a tener una pareja seria después de Javier, que había dedicado su vida completamente a criar a Valeria, trabajando como diseñadora freelance desde casa para poder estar siempre presente. Le dijo que su madre había sido amorosa pero distante a la vez, como si una parte de ella estuviera siempre en otro lugar, en otro tiempo. Ahora Valeria entendía que esa parte estaba con Roberto, atrapada para siempre en esos 2 años de amor intenso e imposible. Roberto lloró abiertamente al escuchar esto, y Valeria se levantó de su silla y lo abrazó, ese extraño que era su padre, y lloró con él por todo lo perdido, por todas las conversaciones que nunca tuvieron, por todos los cumpleaños y momentos importantes que él se había perdido. Después de un largo rato, cuando ambos se habían calmado un poco, Roberto le preguntó si podía contarle sobre su vida, sobre quién era Valeria, qué había estudiado, qué le gustaba hacer. Valeria le habló sobre su carrera en arquitectura, sobre su amor por los edificios antiguos y la restauración histórica, sobre su reciente divorcio de un matrimonio que había sido cómodo, pero sin la pasión que ella ahora entendía que sus padres biológicos habían compartido. Le contó sobre su trabajo en la Secretaría de Cultura, ayudando a preservar edificios coloniales, sobre cómo le encantaba caminar por el centro histórico y los barrios viejos de la ciudad, imaginando las vidas que habían transcurrido en esos espacios. Roberto escuchaba absorto, haciendo preguntas, sonriendo con orgullo paternal ante cada logro que ella mencionaba. Le dijo que veía a Lorena en ella, en sus gestos, en su forma de inclinar la cabeza cuando pensaba, en su sensibilidad hacia la belleza y la historia, pero también veía algo de él mismo en su determinación, en su búsqueda de la verdad, en su valor para venir hasta ahí y confrontarlo con un pasado que podría haberlo destrozado. Roberto le preguntó tímidamente si podría conocerla mejor, si ella estaría dispuesta a darle la oportunidad de ser parte de su vida ahora, aunque fuera tarde. Valeria sintió una ola de emociones contradictorias. Una parte de ella estaba furiosa con todos los adultos que habían tomado decisiones por ella antes de que naciera, que habían permitido que creciera sin conocer a su padre verdadero. Pero otra parte entendía que todos habían hecho lo que creyeron mejor en circunstancias imposibles, que no había villanos en esta historia, solo personas tratando de sobrevivir a situaciones que los sobrepasaban. Le dijo a Roberto que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que era demasiada información de golpe, pero que sí, que quería conocerlo, que quería saber sobre su familia paterna, sobre sus medio hermanos que no sabía que tenía. Roberto le dio su número personal y le pidió que lo llamara cuando estuviera lista. También le ofreció algo más. Le dijo que su madre, la abuela de Valeria, aún vivía en la misma casa de la colonia del Carmen donde él había crecido. Tenía 85 años, pero estaba lúcida y activa, y había sufrido durante décadas sabiendo que su hijo había perdido a su amor y a su primera hija. Roberto le preguntó si Valeria estaría dispuesta a conocerla, porque eso le daría una alegría inmensa a la anciana en sus últimos años. Valeria, conmovida, dijo que sí, que quería conocer a toda su familia paterna, que quería llenar los vacíos que había tenido toda su vida. Antes de irse, le preguntó a Roberto si él había tallado algún otro mensaje en la iglesia. Roberto negó con la cabeza y le dijo que ese había sido el único, un momento de optimismo juvenil que había resultado ser tanto una promesa incumplida como una cápsula del tiempo que había esperado casi 40 años para ser descubierta. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se quedó despierta en su departamento de la colonia Condesa, rodeada de las fotografías que Roberto le había regalado, de copias de las cartas que había leído con su permiso. Vio a su madre joven y enamorada, leyó palabras de amor apasionado escritas con la letra cuidadosa de Roberto,
Roberto y sintió una conexión con un pasado que hasta ese día había sido invisible para ella. Al día siguiente, decidió ir a la casa donde había crecido su madre en Coyoacán. Después de la muerte de Lorena, los abuelos maternos de Valeria, ya muy ancianos y enfermos, habían vendido la propiedad a desarrolladores que planeaban demolerla para construir un edificio de departamentos. Valeria había estado tan sumida en su propio dolor que no había peleado la venta, pero ahora sentía que necesitaba ver ese lugar una última vez antes de que desapareciera para siempre. La casa estaba en la calle Francisco Sosa, una de las calles más hermosas de Coyoacán, llena de árboles frondosos y construcciones coloniales. Valeria había estado ahí pocas veces en su vida, siempre en visitas breves y tensas, donde sus abuelos la trataban con cortesía fría, como si ella fuera un recordatorio viviente de la vergüenza familiar. Ahora entendía por qué. Ella era la evidencia del amor prohibido de su madre, de la rebeldía que habían intentado controlar con tanto esfuerzo. La casa estaba cerrada y vacía, pero Valeria conocía el escondite de la llave, el lugar bajo una maceta que su madre le había mostrado una vez. Entró a la propiedad silenciosa, llena de polvo y sombras, donde los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. Caminó por las habitaciones tratando de imaginar a su madre creciendo ahí, tratando de sentir alguna conexión con el pasado. En el segundo piso encontró la que debió haber sido la habitación de Lorena. Las paredes aún tenían marcas donde habían estado colgados pósters y fotografías. En el closet vacío, en lo alto de un estante, Valeria encontró algo que habían dejado atrás en la mudanza. Una caja de metal decorada con flores pintadas a mano. Valeria bajó la caja y la abrió con manos temblorosas. Dentro había más cartas de Roberto, pero también algo más. Un diario. El diario de su madre de 1986, escrito con tinta azul en páginas amarillentas por el tiempo. Valeria se sentó en el piso de esa habitación vacía y comenzó a leer. Y con cada página sentía que conocía a su madre de una forma que nunca había sido posible cuando estaba viva. Lorena escribía sobre su amor por Roberto con una pasión arrolladora, sobre los planes que tenían de casarse y construir una vida juntos a pesar de las objeciones familiares. Escribía sobre el día en que descubrió que estaba embarazada, sobre la alegría mezclada con terror, sobre cómo Roberto había reaccionado con tanta ternura y optimismo. Y luego, las entradas se volvían más oscuras. Lorena escribía sobre la confrontación con sus padres, sobre cómo su padre la había encerrado en su habitación durante días, sobre las amenazas y las lágrimas, sobre el trato que habían hecho con Javier Montes. En una entrada desgarradora fechada 3 días antes de su boda con Javier, Lorena escribía: «Me estoy casando con un hombre que no amo para que mi hija tenga un apellido respetable y un techo sobre su cabeza. Roberto debe estar odiándome en este momento, pero no puede entender que esto no es sobre él o sobre mí, es sobre ella, sobre mi Valeria. Mis padres dicen que si me quedo con Roberto estaremos en la calle, sin dinero, sin apoyo. ¿Qué clase de vida es esa para un bebé? Me estoy sacrificando para darle una oportunidad. Algún día espero que ella entienda». Valeria leyó esas palabras una y otra vez, lágrimas cayendo sobre las páginas amarillentas. Su madre no la había abandonado por cobardía o por conformismo social. La había sacrificado su amor para protegerla, creyendo honestamente que esa era la única forma de asegurar un futuro estable para su hija. Y durante 38 años, Lorena había cargado con esa decisión en silencio, sin poder compartir la verdad con nadie. Las siguientes entradas del diario documentaban los primeros meses de su matrimonio con Javier, la tristeza de vivir con un hombre que era esencialmente un extraño, el nacimiento de Valeria en diciembre de 1986 y la mezcla de alegría y dolor al sostener a su hija sabiendo que Roberto nunca la conocería. Había una entrada particularmente dolorosa de enero de 1987 donde Lorena escribía: «Cada vez que miro a Valeria veo los ojos de Roberto. Tiene su mirada, su forma de observar el mundo con curiosidad intensa. Javier también lo nota. Lo veo en la forma en que a veces la mira con resentimiento. Este arreglo no va a durar. Puedo sentirlo, pero al menos ahora tengo a mi hija conmigo y encontraré la forma de salir adelante, aunque sea sola». Las últimas entradas del diario eran de 1988, poco después de que Javier las había abandonado. Lorena escribía
Escribía sobre el alivio de estar sola con su hija, sobre cómo había empezado a trabajar como diseñadora freelance, sobre su determinación de darle a Valeria todo lo que necesitara sin depender de nadie más. Había una entrada final, fechada en marzo de 1988, que decía: «He decidido que no le contaré a Valeria sobre Roberto hasta que sea mayor, hasta que pueda entender las complejidades de lo que pasó. No quiero llenarla de resentimiento o confusión. Cuando tenga edad suficiente, le daré las cartas, las fotografías, le contaré toda la verdad. Mientras tanto, la amaré lo suficiente por los dos, por Roberto y por mí. Él debe seguir adelante con su vida, hacerse médico como soñaba, ser feliz. Ese es mi deseo para él, y mi deseo para Valeria es que crezca fuerte, valiente, capaz de tomar sus propias decisiones sin que nadie la presione como me presionaron a mí». Valeria cerró el diario con reverencia, sintiendo que finalmente comprendía a su madre de una forma completa y dolorosa. Lorena había planeado contarle la verdad, pero algo había impedido que ese momento llegara. Quizás el miedo, quizás la vergüenza, quizás simplemente el paso del tiempo que hace que las conversaciones difíciles se pospongan una y otra vez hasta que ya es demasiado tarde. Valeria se llevó el diario y la caja de cartas consigo, sabiendo que eran tesoros invaluables, las últimas palabras de su madre sobre la verdad de su nacimiento. Durante las siguientes semanas, Valeria se sumergió en el proceso de conocer a Roberto y a su familia paterna. Conoció a su abuela, doña Carmen, una mujer pequeña y vibrante que lloró de alegría al conocerla y que le contó historias sobre Roberto de niño, sobre su dedicación a los estudios, sobre cómo había llorado durante semanas después de perder a Lorena. Conoció a sus medio hermanos, Andrés y Miguel, hombres de 32 y 30 años que la recibieron con curiosidad y calidez, sorprendidos de tener una hermana mayor que no sabían que existía. Roberto le presentó a su esposa, Silvia, una mujer elegante de 58 años que había sabido durante todo su matrimonio sobre Lorena y sobre la hija perdida de Roberto. Silvia le dijo a Valeria que nunca había resentido ese amor del pasado de su esposo, que había entendido que uno puede amar profundamente más de una vez en la vida de diferentes maneras. Le dijo que se alegraba de que Valeria hubiera aparecido, porque había visto durante décadas cómo esa pérdida pesaba sobre Roberto como una sombra silenciosa. Valeria también llevó a Roberto a la iglesia de San Juan Bautista y juntos se sentaron en el banco donde él había tallado su mensaje casi 40 años atrás. Roberto pasó los dedos por las letras gastadas y le contó más detalles sobre ese día, sobre la esperanza que había sentido, sobre cómo había imaginado un futuro que nunca llegó. Le preguntó a Valeria si estaba molesta con él por no haber luchado más, por no haber ido a buscarlas cuando supo que Javier las había dejado. Valeria, con la sabiduría que le había dado leer el diario de su madre, le dijo que no, que entendía que todos habían hecho lo mejor que pudieron en situaciones imposibles, que no había sentido en culpar a nadie por decisiones tomadas hace tanto tiempo, bajo tanta presión. Valeria le contó a Roberto sobre el diario que había encontrado, sobre las palabras finales de Lorena. Le leyó la entrada donde su madre expresaba su deseo de que él fuera feliz, de que siguiera adelante con su vida. Roberto lloró al escuchar esas palabras, décadas de culpa y preguntas siendo finalmente respondidas. Le dijo a Valeria que Lorena había sido el amor de su juventud, pero que había encontrado también un amor bueno y sólido con Silvia, que había construido una vida satisfactoria como médico y padre. Le dijo que el dolor nunca había desaparecido completamente, pero que había aprendido a vivir con él, a convertirlo en compasión por los pacientes que trataba, en comprensión de las circunstancias complicadas en las que a veces las familias se encontraban. Valeria le preguntó si alguna vez había tenido otro paciente que le recordara particularmente a ella, si había proyectado su paternidad perdida en alguno de los miles de niños que había tratado a lo largo de los años. Roberto sonrió con tristeza y le dijo que todos y ninguno, que cada niña que atendía era simultáneamente su hija perdida y completamente ella misma, que había aprendido a amar a los pacientes sin confundirlos con sus propios deseos. Un sábado de febrero, 3 meses después del descubrimiento inicial, Valeria organizó un encuentro en un restaurante de Coyoacán. Invitó a Roberto y a toda su familia paterna, a los abuelos maternos de Valeria que aún vivían
vivían aunque estaban muy enfermos, y a algunas amigas cercanas de su madre que Valeria había localizado. Quería que todos escucharan la historia completa, que supieran la verdad de lo que había pasado. Durante esa comida, Valeria compartió el diario de su madre, leyendo pasajes seleccionados que explicaban las decisiones que Lorena había tomado. Sus abuelos maternos, ahora frágiles y ancianos, lloraron al escuchar las palabras de su hija fallecida. El abuelo don Emilio se acercó a Roberto con dificultad y le pidió perdón, admitiendo que había sido demasiado estricto, demasiado preocupado por las apariencias sociales, que había sacrificado la felicidad de su hija por orgullo. Roberto, con gracia, aceptó la disculpa y le dijo que entendía que había sido otra época, otras presiones, otras expectativas. Las amigas de Lorena compartieron sus propios recuerdos. Una de ellas, Patricia, le contó a Valeria que Lorena le había confesado una vez, años después, que el único amor verdadero de su vida había sido Roberto, que todo lo demás había sido sobrevivir. Otra amiga, Sofía, recordó que Lorena había llevado a Valeria a Coyoacán en un par de ocasiones cuando era muy pequeña, paseando por los lugares donde ella y Roberto habían sido felices, como si estuviera tratando de que su hija respirara el mismo aire que había llenado sus pulmones en esos días de amor intenso. Valeria se dio cuenta de que su madre, a su manera silenciosa, había estado contándole la historia todo el tiempo, llevándola a esos lugares, guardando esas fotografías, manteniendo viva la memoria de Roberto, aunque nunca hablara directamente de él. Después de la comida, Valeria caminó con Roberto por las calles de Coyoacán, replicando el camino que él y Lorena habían recorrido tantas veces. Le mostró el diario completo, las cartas, las fotografías. Le dijo que quería que él las guardara, que eran tanto de él como de su madre. Pero Roberto insistió en que Valeria las conservara, diciendo que ella era el puente entre ambos, la evidencia viviente de su amor, y que esos documentos le pertenecían a ella por derecho. En los meses siguientes, Valeria desarrolló una relación genuina con Roberto. No era exactamente padre e hija en el sentido tradicional. Eran más como dos personas que se estaban conociendo y descubriendo puntos de conexión. Roberto le enseñó sobre medicina y le habló de sus pacientes con el mismo amor que un padre podría hablar de sus hijos. Valeria le mostró los proyectos de restauración en los que trabajaba, llevándolo a visitar edificios coloniales y explicándole la historia arquitectónica de la ciudad. Descubrieron que compartían el mismo amor por el café fuerte, por las películas antiguas mexicanas, por caminar sin rumbo por la ciudad, observando los detalles que otros pasaban por alto. Los medio hermanos de Valeria, Andrés y Miguel, la integraron a su círculo familiar con facilidad sorprendente. Le contaron que Roberto les había hablado vagamente de una hermana mayor que habían perdido contacto, preparándolos sutilmente para este momento, aunque él mismo no supiera si llegaría algún día. Valeria también comenzó un proceso de reconciliación con la memoria de su madre. Entendió que Lorena había sido una mujer compleja que había tomado decisiones imposibles tratando de proteger a su hija, que había sacrificado su felicidad personal por lo que creía era el bienestar de Valeria, que había cargado con secretos dolorosos para evitar causarle confusión o resentimiento. En lugar de sentir rabia por las mentiras, Valeria sentía ahora una compasión profunda y una admiración renovada por la fortaleza de su madre. Decidió crear un memorial para Lorena que honrara toda la verdad de su vida. En el primer aniversario de su muerte, en mayo, organizó una pequeña ceremonia en la iglesia de San Juan Bautista. Invitó a Roberto, a su familia paterna, a los abuelos maternos, a las amigas de su madre. Colocaron una placa pequeña en la pared cerca del banco con el mensaje tallado, una placa que decía: en memoria de Lorena Ruiz Velasco, 1964-2024, mujer de amor profundo y sacrificio silencioso, madre devota, diseñadora talentosa, amada por muchos, especialmente por Roberto y Valeria. Durante la ceremonia, Valeria habló sobre su madre con honestidad total, sobre el amor que había compartido con Roberto, sobre las decisiones difíciles que había tomado, sobre la vida que había construido a pesar de todo. Roberto también habló, con voz quebrada pero clara, sobre la joven Lorena que había conocido, sobre cómo ese amor había definido su juventud y cómo la pérdida de ella lo había convertido en el hombre y el médico que era. Dijo que aunque habían estado separados durante casi
casi 40 años nunca había dejado de amarla a su manera, y que agradecía que el destino le hubiera dado la oportunidad de conocer a su hija, de cerrar ese círculo que había quedado abierto durante tanto tiempo. Los abuelos de Valeria, especialmente don Emilio, hablaron también, pidiendo perdón públicamente por las decisiones que habían tomado en 1986, reconociendo que habían priorizado el estatus social sobre la felicidad de su hija y que habían vivido con ese remordimiento durante décadas. Después de la ceremonia, el grupo caminó hasta un restaurante tradicional mexicano en la plaza de Coyoacán, donde Lorena y Roberto habían tenido su primera cita. Compartieron comida y historias, creando nuevos recuerdos en los mismos lugares donde habían comenzado los antiguos. Valeria sintió que su madre estaba presente de alguna manera, que finalmente había paz para todos los involucrados. Los meses se convirtieron en años y la relación entre Valeria y Roberto se profundizó. Ella comenzó a llamarlo papá, un título que él recibió con gratitud y humildad. Roberto se convirtió en un abuelo entusiasta cuando Valeria, a los 40 años, comenzó una nueva relación con un arquitecto llamado Fernando y quedó embarazada. Cuando nació su hija en 2027, Valeria la llamó Carmen Lorena, honrando tanto a su abuela paterna como a su madre. Roberto lloró al conocer a su nieta, sintiendo que finalmente el círculo se cerraba de la forma más hermosa posible. Valeria también se dedicó a restaurar la casa de Coyoacán, donde había crecido su madre. Después de largas negociaciones, convenció a los desarrolladores de vender la propiedad, usando sus contactos en la Secretaría de Cultura para declarar el edificio como patrimonio histórico protegido. Con la ayuda de Fernando, transformó la casa en un centro comunitario para jóvenes artistas, un espacio donde estudiantes de diseño y arquitectura podían trabajar en proyectos creativos, honrando la pasión de Lorena por el arte y el diseño. En la entrada de la casa colocaron una placa que contaba la historia abreviada de Lorena y Roberto, un recordatorio de que el amor verdadero trasciende el tiempo y las circunstancias y que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que el silencio. La abuela paterna de Valeria, doña Carmen, vivió hasta los 90 años, el tiempo suficiente para conocer a su bisnieta y para ver a su hijo Roberto finalmente en paz con su pasado. En sus últimos días, le dijo a Valeria que ella era la prueba de que Dios no desperdicia nada, que incluso del dolor más profundo puede salir algo hermoso y redentor. Los abuelos maternos de Valeria fallecieron poco después, en 2026, pero antes de morir tuvieron la oportunidad de expresar su arrepentimiento directamente a Roberto y de conocer a sus bisnietos, tanto los hijos de Roberto como la pequeña Carmen Lorena. Don Emilio le dijo a Valeria en su lecho de muerte que su mayor error había sido pensar que podía controlar el amor de su hija, que había aprendido demasiado tarde que las familias se construyen con aceptación, no con imposición. Valeria continuó visitando la iglesia de San Juan Bautista regularmente, a veces con Roberto, a veces sola, sentándose en ese banco donde todo había comenzado. El mensaje tallado se había convertido en un lugar especial para ella, un recordatorio físico de que el amor deja marcas permanentes, que las palabras escritas con esperanza pueden esperar décadas para cumplir su propósito. Llevaba a su hija Carmen Lorena a ese banco y le contaba la historia de sus abuelos, Lorena y Roberto, enseñándole desde pequeña que las familias son complicadas, que el amor verdadero a veces enfrenta obstáculos imposibles, pero que la verdad y el perdón siempre encuentran un camino. Roberto continuó trabajando como pediatra hasta los 65 años, finalmente retirándose con la satisfacción de haber dedicado su vida a cuidar niños. En su fiesta de jubilación, con Valeria y toda su familia presente, dio un discurso emotivo sobre cómo la pérdida de su primer amor y su primera hija había definido su vocación, cómo cada niño que había tratado era una forma de honrar a esa hija que no había podido criar. Y ahora, dijo mirando a Valeria con lágrimas en los ojos, tenía la bendición de conocerla finalmente, de ser su padre aunque fuera tardíamente, de ser abuelo de su nieta. Dijo que si pudiera cambiar el pasado no lo haría, porque todos esos años de dolor lo habían convertido en quien era y habían permitido que tanto él como Lorena vivieran las vidas que necesitaban vivir antes de que
sus caminos pudieran volver a cruzarse a través de su hija. Valeria, escuchando esas palabras, sintió que finalmente comprendía completamente el significado de ese mensaje tallado en el banco de la iglesia. Para mí, Valeria no había sido solo un nombre elegido con esperanza, había sido una promesa que el tiempo había mantenido. Ella había sido siempre su Valeria, la hija de Roberto y Lorena, aunque hubieran pasado casi 4 décadas para que esa verdad se revelara. El mensaje había esperado pacientemente en ese banco, una cápsula del tiempo que aguardaba el momento preciso para ser descubierta, cuando Valeria estuviera lista para recibir la verdad, cuando el dolor de perder a su madre la hubiera empujado a buscar respuestas en lugares donde nunca había mirado. En 2028, Valeria escribió un libro sobre su historia, un relato honesto sobre secretos familiares, amor imposible y la búsqueda de la verdad. Lo tituló El Banco de Coyoacán, una historia de amor y tiempo. El libro se convirtió en un éxito moderado en México, no por ser sensacionalista, sino por su honestidad sobre las complejidades familiares que muchas personas enfrentan en silencio. Valeria recibió cientos de cartas de lectores que compartían sus propias historias de secretos familiares descubiertos, de padres encontrados tardíamente, de verdades que transformaron su comprensión de sí mismos. Realizó charlas en universidades y centros culturales, siempre enfatizando que la historia no era sobre culpar a nadie, sino sobre comprender que las decisiones se toman en contextos específicos, bajo presiones que quienes vienen después pueden no comprender completamente. Su mensaje central era siempre el mismo: la verdad, aunque dolorosa, es liberadora. Los secretos familiares causan más daño que las verdades difíciles, y el perdón, tanto hacia otros como hacia uno mismo, es esencial para la paz. Roberto acompañaba a Valeria a muchas de estas charlas, compartiendo su perspectiva como el padre que había perdido a su hija durante décadas. Hablaba con honestidad sobre su cobardía al no buscarlas más activamente, sobre su racionalización de que sería mejor no interferir en sus vidas, sobre cómo el miedo al rechazo lo había paralizado durante años. Pero también hablaba sobre la alegría inmensa de haber sido encontrado, de tener una segunda oportunidad de ser padre para Valeria, aunque fuera en la edad adulta, de conocer a su nieta. Su historia resonaba especialmente con otros hombres que habían perdido contacto con sus hijos por diversas razones, inspirándolos a buscar reconciliación antes de que fuera demasiado tarde. La familia extendida que se había formado, combinando los mundos de Roberto y Lorena, que habían estado separados por tanto tiempo, se volvió muy unida. Las celebraciones navideñas y los cumpleaños reunían a todos: los hijos de Roberto con sus familias, Valeria con Fernando y Carmen Lorena, las amigas de Lorena que se habían convertido en tías honorarias, incluso algunos de los pacientes que Roberto había tratado durante años y que se habían enterado de la historia. Era una familia construida no solo por sangre, sino por elección, por el deseo consciente de estar juntos y honrar la memoria de Lorena, conectándose unos con otros. En el 10º aniversario del descubrimiento del mensaje en el banco, en noviembre de 2034, la familia completa regresó a la iglesia de San Juan Bautista. Carmen Lorena, ahora de 7 años, pudo finalmente entender la historia que le habían contado desde pequeña. Valeria le mostró el banco con el mensaje tallado, ahora protegido con una pequeña placa de acrílico transparente para preservarlo de más desgaste. Le explicó a su hija que ese mensaje había sido escrito por su abuelo Roberto cuando su abuela Lorena estaba embarazada de Valeria, que había sido una promesa de amor que el tiempo había mantenido a salvo hasta el momento justo. Carmen Lorena, con la sabiduría curiosa de los niños, preguntó por qué su abuela Lorena y su abuelo Roberto no se habían casado si se amaban tanto. Valeria le explicó de la forma más simple posible para una niña de 7 años que a veces las familias presionan a las personas a tomar decisiones con las que no están de acuerdo, que los abuelos de Lorena habían tenido miedo y habían tomado decisiones equivocadas tratando de protegerla, y que esas decisiones habían causado mucho dolor a todos. Roberto, arrodillándose para estar a la altura de su nieta, le dijo que lo importante no era el tiempo perdido, sino el tiempo recuperado, que él había podido conocer a su hija Valeria finalmente,
amante y ahora tenía la bendición de conocer a Carmen Lorena desde pequeña. Le dijo que ella llevaba el nombre de dos mujeres extraordinarias. Su abuela Lorena, que había sido valiente y había sacrificado su felicidad por amor a su hija, y su bisabuela Carmen, que había enseñado a Roberto sobre perseverancia y amor incondicional. Carmen Lorena tocó con sus dedos pequeños las letras talladas en el banco y dijo que cuando fuera grande quería escribir su propia historia de amor en un lugar especial para que alguien la encontrara. Todos rieron con ternura ante esa declaración y Valeria sintió que finalmente el ciclo estaba completo, que su hija crecería sin secretos, conociendo toda su historia familiar, libre de las sombras que habían marcado la vida de Lorena y la primera parte de la vida de Valeria. Esa noche, después de la visita a la iglesia, la familia extendida se reunió en el centro comunitario que Valeria había creado en la casa de Coyoacán. Organizaron una cena especial donde cada persona compartió una reflexión sobre lo que la historia de Lorena y Roberto les había enseñado. Silvia, la esposa de Roberto, habló sobre la importancia de honrar los amores pasados de nuestras parejas, de entender que el corazón humano es lo suficientemente grande para contener múltiples amores de diferentes tipos. Andrés y Miguel hablaron sobre cómo conocer a Valeria les había enseñado que las familias pueden expandirse de formas inesperadas y hermosas. Fernando, el esposo de Valeria, compartió que la historia le había enseñado a nunca dar por sentado el amor, a luchar por las relaciones importantes, a no permitir que presiones externas dicten decisiones del corazón. Las amigas de Lorena lloraron mientras recordaban a su amiga, agradecidas de que finalmente su historia completa fuera conocida y honrada. Y Valeria, con su hija en su regazo y rodeada de toda esa familia que había encontrado a través de un mensaje tallado en madera vieja, habló sobre gratitud, sobre cómo un momento de casualidad, entrar a una iglesia en un domingo de noviembre buscando silencio, había cambiado su vida completamente, revelando verdades que habían estado esperando ser descubiertas. Dijo que su madre, Lorena, le había dado el mayor regalo posible, no solo la vida, sino también, a través de ese diario guardado, la verdad completa de su origen, la comprensión de que había sido concebida en amor verdadero y profundo, y que Roberto, su padre, le había dado la oportunidad de conocer esa otra mitad de su herencia, de entender quién era completamente. Los años siguientes trajeron más bendiciones. Roberto se convirtió en mentor de jóvenes médicos, compartiendo no solo su conocimiento técnico, sino también las lecciones de vida que había aprendido sobre empatía, sobre comprender que cada familia tiene su propia historia compleja, sobre tratar a cada paciente como si fuera su propio hijo. Valeria continuó su trabajo de restauración, especializándose en preservar espacios que tenían historias significativas para las comunidades, entendiendo ahora más que nunca que los edificios son recipientes de memoria, que los lugares físicos guardan las historias de las vidas que los han habitado. Carmen Lorena creció rodeada de amor y verdad, una niña segura de su identidad y su historia familiar, por compleja que fuera. En 2035, en lo que habría sido el 50 aniversario de boda de Lorena y Roberto, si se hubieran casado como planeaban, Valeria organizó una celebración especial. No era una celebración de lo que fue, sino de lo que finalmente era. Una familia unida por amor que había sobrevivido al tiempo, a la separación, al dolor. Plantaron un árbol en el jardín del centro comunitario de Coyoacán, un fresno que Roberto y Lorena habían acordado plantar juntos algún día. En una placa junto al árbol grabaron: "Este árbol se planta en honor de un amor que el tiempo no pudo borrar, en memoria de Lorena Ruiz Velasco y en celebración de la familia que nace de la verdad y el perdón". Roberto, ahora de 73 años, paró frente a ese árbol joven con Valeria a su lado y dijo que si pudiera enviar un mensaje al Roberto de 22 años, que había tallado ese nombre en el banco de la iglesia, le diría que no se rindiera, que luchara más fuerte, que buscara a Lorena sin importar los obstáculos. Pero también le diría que confiara en que el amor verdadero encuentra su camino, aunque tome décadas, aunque venga de formas inesperadas. Valeria lo abrazó y le dijo que ella no cambiaría nada, porque todo, cada decisión dolorosa, cada año de separación, cada momento de sufrimiento, había llevado exactamente a este momento, a esta familia
familia imperfecta pero honesta y amorosa que habían construido juntos. Esa noche, Valeria volvió una vez más al banco de la iglesia, esta vez sola. Se sentó en ese lugar sagrado donde había comenzado todo y escribió una carta a su madre, aunque Lorena llevara años muerta. En la carta le agradecía por haber sido lo suficientemente fuerte para tomar las decisiones imposibles que tomó. Le agradecía por haber preservado la verdad en ese diario. Le agradecía por haberla amado tan completamente durante su vida. Le contaba sobre Roberto, sobre cómo era un hombre bueno y amoroso, tal como ella había escrito en su diario, sobre cómo Valeria finalmente entendía el sacrificio que Lorena había hecho. Le contaba sobre Carmen Lorena, sobre cómo su nieta estaba creciendo rodeada de verdad y amor, libre de los secretos que habían marcado generaciones anteriores. Y le decía que la perdonaba, aunque no había nada que perdonar realmente, porque finalmente comprendía que su madre había hecho exactamente lo que cualquier madre haría. Había protegido a su hija de la única forma que supo en ese momento. Valeria dejó la carta en el banco, junto al mensaje tallado, y al día siguiente volvió a encontrarla ahí, húmeda por el rocío de la mañana. La guardó junto con el diario y las fotografías, añadiendo su propia voz a esa conversación entre generaciones. Esa conversación sobre amor y sacrificio que ahora incluía su propia historia de búsqueda y descubrimiento. El mensaje en el banco de la iglesia permaneció ahí, protegido pero visible, convirtiéndose con el tiempo en parte del folclore local de Coyoacán. Las personas que visitaban la iglesia a menudo se detenían para leer esas letras talladas, sin saber la historia completa detrás de ellas, pero sintiendo intuitivamente que representaban algo importante, algo sobre amor que perdura más allá del tiempo y las circunstancias. Roberto vivió hasta los 82 años, falleciendo pacíficamente en 2043, rodeado de toda su familia, incluyendo a Valeria, que sostuvo su mano hasta el último momento. En sus últimos días, le dijo que encontrarla había sido el regalo más grande de su vida, que había cerrado un círculo que había estado abierto durante casi 40 años. Le pidió que cuidara de ese mensaje en el banco, que se asegurara de que permaneciera ahí como recordatorio de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, aunque tome décadas. Valeria cumplió esa promesa. Trabajó con la parroquia para asegurar que el banco nunca fuera reemplazado, que ese pedazo de historia familiar se preservara no solo para su familia, sino para todos los que necesitaran creer en el poder del amor que sobrevive al tiempo. Carmen Lorena creció y se convirtió en historiadora, especializándose en historias familiares ordinarias de la Ciudad de México, inspirada por la historia de sus abuelos. Escribió su tesis doctoral sobre cómo los objetos cotidianos, los mensajes tallados, las cartas guardadas, preservan las verdades que las familias no pueden decir en voz alta. El banco de la iglesia de San Juan Bautista se convirtió en su primer caso de estudio, la evidencia física de que el amor deja marcas permanentes en el mundo, esperando ser descubiertas por quienes necesitan encontrarlas. Valeria vivió el resto de sus días con la paz de conocer su historia completa. Visitaba regularmente tanto la tumba de su madre como la de Roberto, llevando flores y contándoles sobre Carmen Lorena, sobre los proyectos de restauración, sobre la familia que seguía creciendo y reuniéndose en ese centro comunitario de Coyoacán que había construido en honor de ambos. Nunca se arrepintió de haber entrado a esa iglesia en aquel domingo de noviembre, de haber mirado hacia abajo y visto su nombre tallado en madera vieja. Ese descubrimiento le había dado lo que más necesitaba, la verdad sobre quién era, de dónde venía y el amor de un padre que nunca había dejado de pensar en ella. El mensaje "para mi Valeria" había cumplido finalmente su propósito, 40 años después de ser tallado con esperanza y amor juvenil, demostrando que algunas promesas trascienden el tiempo y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el camino hacia la sanación y el amor verdadero.